Ahí lo paso de que suba un Android. Ya, comenzamos. ¿Está bien? Ya, entonces vamos a hacer la clase de colbajos. Entonces, por definición, un colbajo es un segmento de tejido con la polarización propia. Está unida o no al organismo, ¿mediante qué? Mediante el pedículo vascular, ¿no? Entonces el colbajo va a tener dos partes, ¿no? Es importante ver por dónde entra el pedículo vascular, que es hasta ahí donde lo máximo que se puede disecar, y el arco de rotación es la distancia al área que nosotros necesitamos cubrir con ese colbajo. Y esto va a estar en relación a ¿qué? Al tamaño del pedículo. Entonces, si nosotros sabemos por dónde entra el pedículo, nos va a dar la seguridad para poder diseñar y realizar el colbajo. Por favor, si tienen alguna duda, interrumpen nada más, ¿ya? Para avanzar. Entonces, los colbajos tienen prácticamente dos partes. Uno que es el segmento de tejido, o la aleta también le llaman, que es la porción útil de tejido a movilizar desde el área dadora a la receptora, y el pedículo, que es el tejido que contiene los vasos. Pasen. Cuidado. No, por acá, por el costado. Pero por acá. Ahí sí, cuidado. Por acá. Entonces, a ver, doctores, indicaciones de los colbajos, lo que les pregunté en la discusión. Primero, para dar cobertura a estructuras nobles. ¿Cuáles son estas estructuras nobles? Los nervios, los tendones, los huesos, cartílagos, los vasos sanguíneos. Entonces, si nosotros, ustedes observan sus antebrazos, si tuvieran una lesión, van a levantar la piel y se van a ver que tienen vasos sanguíneos, cartílagos, tendones, nervios. Entonces, estas áreas no pueden cubrirse con injertos, sino tienen que ser con colbajos, estructuras que le den más protección. Otra indicación, cobertura de prominencias óseas y elementos protésicos. Por ejemplo, las úlceras por presión o cuando le colocan una prótesis a un paciente, este tiene que cubrirse con estructuras que le den protección. Y esto solamente se hace con colbajos. También para cobertura de regiones con déficit de irrigación. Cuando hay fracturas expuestas, cuando los pacientes tienen osteomielitis crónica, entonces aquí van a tener un tejido de cicatrización que no les va a permitir recuperar esto. Entonces, si nosotros movilizamos un colbajo, le vamos a llevar un tejido que tiene un aporte sanguíneo. Entonces va a mejorar la circulación de toda esa área. ¿No? Por ejemplo, cuando hay una dermatitis, pseudoartrosis, entonces ahí hay mucho tejido fibroso. Otra indicación es el rostro. Los doctores que estuvieron en sala, la última paciente le iban a hacer la extirpación de un cáncer, ¿no? Que estaba, ¿dónde estaba el cáncer? La vejiga, ¿no? Entonces, y se le iba a movilizar un colbajo para cubrir ese defecto.
Entonces los colgajos en rostro sirven para dar un mejor resultado funcional y estético. ¿Por qué? Porque el tejido que se va a movilizar tiene similar color, similar textura y no va a retraer, ¿no? Entonces, en cambio, si se le coloca un injerto, el injerto retrae, se va a pigmentar, entonces no va a tener tanta... Pásenlo, pásenlo. A ver, ubíquense a ver dónde hay esas bancas, si no atrás también. Acá hay otro sitio. Por favor, esos maletines pueden sacarlo para que se sientan. Acá, doctora. Entonces, a ver, cuando tenemos una herida, esta herida lo podemos hacer que cierre por segunda intención. ¿Cuándo es por segunda intención? Cuando nosotros no intervenimos. Entonces, cuando es de pequeño tamaño, puede cerrar. Pero si las condiciones se dan, podemos hacer un cierre primario. Entonces lo suturamos. Cuando no se dan las condiciones, no está limpia esa herida, podemos hacer un cierre por presión negativa. ¿Han visto los pacientes que tenemos hospitalizados? ¿No? Como el famoso VAP. Cuando ya se dan las condiciones, ya hay tejido de regulación, el tejido está limpio, lo injertamos. ¿No? ¿Han visto pacientes con injertos? ¿Verdad? Ese niñito, por ejemplo, que se le ha dado de alta, se le injertó y algunos de ustedes entraron a sala de operaciones para ver su proceso. Cuando no, utilizamos matrices dérmicas. Cuando esta matriz dérmica ya aprendió, le colocamos el injerto. Pasa otro. Ahora sí te ganaron tu sitio ya. ¿Para qué te escapas? ¿Ya? Entonces, sobre esta matriz térmica lo injertamos, ¿no? Cuando se dan las condiciones podemos hacer colgajos locales, colgajos a distancia, podemos colocar expansores de tejido y por último hacemos los colgajos libres. Nosotros como cirujanos plásticos tratamos, no borramos cicatrices. Entonces hacemos que una cicatriz que sea fea la podemos cambiar por una que sea menos perceptible, pero siempre va a haber una cicatriz. Entonces si tenemos una cicatriz en la frente que es vertical, se va a notar. Pero si esta cicatriz nosotros cambiamos la dirección y la hacemos horizontal, se va a confundir con una arruga. Entonces es menos perceptible. Igual en la cara, ¿no? Las cicatrices vienen así horizontales y en la mejilla se hacen ligeramente oblicuas hasta que puedan ser perpendiculares. En los labios son perpendiculares, en el cuello son transversales. Entonces, basándonos en estas líneas de Langer, ¿no? Miren, las extremidades generalmente son horizontales, en el abdomen son horizontales. Antes las cesáreas los hacían del ombligo para abajo, entonces se notaban, eran feas. Ahora le hacen una fálice, hacen unas líneas suprapúbicas, entonces ya no se nota, queda escondida. Igual, ¿no? En la espalda también las extremidades son realmente horizontales, ¿no? Los glúteos son así, ligeramente oblicuos. Entonces, si nosotros hacemos las incisiones siguiendo estas líneas, van a ser menos notorias. Ahora vamos a los colgajos. Los colgajos, según su composición, pueden ser simples o compuestos. Simples cuando solamente tienen una sola estructura. Piel, puede ser grasa, fascia. O compuestos cuando están acompañados de piel y músculo, puede ser músculo y hueso, cartílago, fascia, ¿no? Todos con piel
se pueden sumar. De acuerdo a su movilización o transporte, pueden ser de vecindad, ya pueden ser locales, ¿no? Son de avance o de deslizamiento, ustedes han visto ahora por bajos de avance, y pueden ser con pivot, y estos pueden ser de rotación, transposición e interpolación. Y a distancia pueden ser directos, indirectos y libres. Vamos a ir viendo. Por la región anatómica ya de cabeza y cuello, tronco, extremidad superior e inferior. Y por la irrigación sanguínea los por bajos pueden ser random, cuando no sabemos qué arteria es la que lo nutre, están irrigados por el plexo dermo subdérmico, o pueden ser axiales, cuando hay un vaso que va a nutrir este por bajo. Y pueden ser por perforantes, también llamados propeller. Vamos a ver ahora los por bajos cutáneos. Para que ustedes entiendan bien cómo funcionan estos por bajos cutáneos, vamos a ver que acá está el hueso y tienen ustedes un vaso, una arteria nutricia. De esta arteria nutricia van a salir ramas hacia los músculos. Entonces estas son ramas musculares, pero también se van a ir por el septo. Entonces son arterias sectarias. A medida que estas arterias emergen, se van a dirigir hacia la piel, van a emitir diferentes ramas que al unirse con otras ramitas van a formar los famosos plexos. Entonces va a haber, si es de la fascia, va a haber un plexo subfacial, facial, va a haber un plexo acá, el tejido celular subcutáneo, la dermis, ¿no? Y este es la epidermis. Entonces, en cada uno de estos van a haber plexos. Cuando nosotros utilizamos un por bajo cutáneo, vamos a utilizar la epidermis y la dermis. Entonces vamos a tomar estos plexos. Pero cuando tomamos un por bajo fascio cutáneo, vamos a tomar epidermis, dermis, el celular y la fascia. Y cuando utilicemos los por bajos musculocutáneos, vamos a tomar todos estos tejidos. Entonces, un colgajo musculocutáneo va a estar mejor irrigado, ¿no? Entonces, un colgajo faciocutáneo también va a tener. Pero un colgajo cutáneo hay que tener mucho cuidado porque son pocos los plexos que van a tener. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, disculpe, la fascia es la que está entre el 5 y el 6, ¿cierto? Sí. A todo nivel se van a formar plexos. ¿Ya? Entonces, lo que mencionaba su compañera, los angiosomas, son bloques tridimensionales de tejidos que están irrigados por una arteria segmentaria y su vena, y están interconectados por bases de circulación de calibre reducido que son los llamados shock vessels. Entonces, Taylor en 1987 estudiaron un cuerpo y lo dividieron en 40 angiosomas. Y cada color tiene un vaso responsable de la irrigación de esa zona cutánea. Entonces lo dividieron en 40 divisiones. Entonces cuando nosotros queremos movilizar un colgajo, podemos saber qué vaso es el responsable de la irrigación de esta zona. Entonces podemos movilizar muchos colgajos cutáneos trazando una selección. ¿Por qué fracasa un colgajo? Porque el aporte sanguíneo no es el suficiente. ¿Y por qué no va a ser suficiente? Porque de repente hay una torsión del vaso. Entonces, o a veces sin querer cortamos ese vaso, entonces ya no hay nada que hacer. Factores extrínsecos, errores en la curación y posición del colgajo, tensión en la cierre de la herida, y a veces el pedículo lo estiramos tanto que a veces se moviliza, se tuerce, entonces no le va a llegar la sangre. Los hematomas son causa del fracaso, porque van a ver ustedes una foto donde si hay un hematoma hay un incremento de volumen, y eso va a impedir que haya una buena
coaptación de los tejidos, la infección, ya que además error en la anastomosis vascular, también. Entonces miren, si hay un hematoma, esto va a incrementar el volumen, va a haber edema y va a hacer que las heridas se abran, se rompan las suturas. Entonces, vamos a ver por qué pasó esto, ¿no? Generalmente a veces una falla en la hemostasia. Hay un vasito que sigue sangrando, y esos son vasitos que sangran hasta llenar valles, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos qué vaso es el que está fallando? Si el por bajo se pone pálido, ¿qué quiere decir? Que no le llega irrigación, ¿verdad? Entonces el problema es arterial. Y si el por bajo se pone morado, rojizo, hay una congestión venosa, o sea, no hay una buena irrigación. En este caso, por ejemplo, miren, hay aumento de volumen. ¿Será porque le llega sangre o porque no le llega? Le llega sangre, pero no puede drenarse, entonces aumenta esto, ¿no? Y miren, se rompen las suturas de licencia. Ahí hay una lista de colgajos que podemos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la rama frontal de la arteria temporal se puede hacer el colgajo frontal o de Converse, ¿no? Entonces, acá tenemos la arteria circunfleja ilíaca superficial, es para hacer el colgajo inguinal. Ya lo vamos a ver, colgajos especiales. La segunda y tercera ramas perforantes de la arteria torácica interna para el colgajo dentropectoral. La auricular posterior para el colgajo auricular posterior, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y estos son los famosos colgajos propelos. Con Doppler nosotros identificamos la entrada de los vasos y esta es la lesión. Tenemos que cubrir. Entonces, para el tercio inferior de la pierna o para la extremidad inferior del pie del talón, no hay muchos colgajos que se puedan hacer. Entonces, miren, se hace el diseño del colgajo. Estos son los vasos. Se va a esqueletizar el vaso y se va a girar, por eso es propeller o en hélice. Entonces, miren esta parte, esta es la parte distal y esta es la parte proximal. Esto va a girar y esta parte proximal se va a colocar en la parte distal, como aquí, ¿no? Esta parte que es más pequeña va a cubrir parcialmente este defecto que va a dejar. Y han visto que se puede cerrar, ¿no? Se hace un decolamiento, ¿no? Se libera estos tejidos laterales y se va a cerrar, ¿no? Y miren, después que pasan meses, el paciente puede realizar movimientos y como este no tiene músculo, esto generalmente se atrofia. Entonces, de lo que es grueso, ¿no? Miren acá, se va adelgazando. Entonces, este paciente puede colocarse sus zapatillas con facilidad, sus zapatos, ¿no? Otro ejemplo, miren, se identifican los vasos, se esqueletiza el vaso y se gira, de tal forma que esta es la parte distal y esta es la proximal con la larga. Esta parte va a llegar a cubrir el defecto, ¿no? Y lo que esto que está más corto va a cubrir parcialmente y esto se cierra. A veces cuando hay tensión, esto generalmente a veces se abre y miren la cicatriz que puede quedar, pero igual no hay estructura de móviles expuestos. Entonces, según el patrón vascular, los colgajos pueden ser random o axiales. Random, cuando solamente el plexo subdérmico es lo que lo va a nutrir. No hay un vaso específico que nutra todo este colgajo cutáneo. En cambio, cuando es axial, hay un vaso que es el responsable de la integración de todo este territorio cutáneo. Entonces, lo podemos utilizar como en península.
lo podemos utilizar como una isla, ¿no? Pero siempre manteniendo el vaso, solamente vamos a cortar la parte de la piel, o como colgajo libre, cuando cortamos el vaso que lo va a nutrir y vamos a anastomosarlo en el sitio receptor. Según su movimiento, los colgajos, ya les dije, son de avance o deslizamiento, o con pivot, rotación, transposición, incorporación y a distancia, directos, indirectos y libres. Los colgajos locales van a ser aquellos que desplazan tejidos dentro de una misma región anatómica. Pueden ser de avance o con punto pivot. Avance. Ustedes han visto en la práctica cómo se hace el colgajo de avance. Se dibuja la B al lado del defecto y los brazos de la B avanzan para cubrir el defecto. Al cerrar la zona sobrante se va a formar, hay tejido para formar una Y. Es un colgajo random o axial. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos diseñado para el lado que nosotros hemos creído conveniente, no hemos seguido un patrón vascular, ¿no? Este es el ejemplo clásico. Por ejemplo, miren, este es el defecto. Está la falange expuesta. Entonces se dibuja una B y se hacen los cortes perpendiculares, ¿no? Los que han hecho la práctica lo han visto. Y no se despega la base, solamente se hacen los cortes. Y el colgajo avanza. Se cubre hacia el defecto y esto que sobra se pone en puntos y cierra. Se convierte de una B a una I. Y aquí generalmente ustedes están viendo cómo se llama este punto. ¿Ah? De la puntita, ¿cómo se llama el punto? Gildi. Entonces, ya saben cómo se hace ese punto, ¿no? Es un punto muy especial y nos asegura que sobreviva la punta de los colgajos, ¿no? Otro ejemplo, en este caso de bilateral, cuando el defecto es muy ancho, lo hacemos bilateral para que cubra cada uno la mitad. ¿No? Miren, esto es algo parecido a lo que se va a hacer a la paciente, ¿no? Que está ahorita en esa relación, ¿no? El defecto estaba acá, ¿no? Pero se avanza con una B y se cubre el defecto y pasa a una Y, ¿no? Igual acá va a ser. Entonces tenemos acá el surco caso igual y avanza. Otro colgajo de avance de deslizamiento también. Miren, este es un cáncer. Entonces se corta este defecto y hay una arteria que va a nutrir el hélice y esto se va a avanzar. Y al final la oreja va a quedar un poco más pequeña, pero va a tener la forma. Va a servir como soporte. Otro tipo de colgajo de avance, ¿no? Se hace el corte hacia los lados y como la piel es elástica, se lleva y cubre el defecto. Entonces, ¿se acuerdan que les hice un triángulo, ¿no? Hicimos el cortecito para que el colgajo avanzara. Entonces, ahí está. Colgajo de rotación. El lado del colgajo es 100% el lado del defecto. El borde del arco es 5 veces el borde del defecto y también el rango. Esto es lo que hicimos, ¿no? El triangulito y este es el colgajo de rotación. ¿Por qué dice 100%? Porque aquí donde termina el colgajo, donde termina el defecto, aquí comienza el colgajo. Por eso dice 100% el lado del defecto. Entonces se hace esto y como acá hay tensión, se hace un backup, un corte hacia adentro y este colgajo disminuye la tensión. O se hace hacia afuera también, como el triángulo del todo, ¿no? Entonces de las dos formas son útiles. Prefiero yo hacer hacia afuera para no cortar la inclinación del colgajo. Cuando el corte lo hacemos aquí, estamos disminuyendo la inclinación para entrar para acá. Miren,
un colgajo de rotación, esto es un defecto, y acá está el colgajo, 100% va a rotar. Pero como aquí va a haber un tejido redundante, ese tejido se va a sacar. Entonces, todo el tejido va a ser más plano. Si no, acá tuviera un punto, que sea una bolsita de rotar. Resultado final. Miren la cicatriz vertical en la frente, se nota. Pero van a ver ustedes en otros casos el que es horizontal y pasa desapercibido. Cuando se hace un colgajo, miren las características. Mantiene, ¿verdad? En cambio, si hubiesen hecho un injerto, todo esto estuviera más oscuro. Ahora vamos a ver los colgajos de transposición. Sí, doctor. Doctor, en el caso de la nariz, como la irrigación es más fuerte en comparación a otras partes, ¿hay alguna indicación o de cuidado especial que se deba tener en el caso de los colgajos? No, mientras el colgajo tenga una buen pedículo, no va a haber ningún problema. A veces se hacen colgajos que se utiliza, por ejemplo, uno de Rintala que utiliza todo. ¿No? Está el defecto acá y se corta todito acá y todo esto se avanza. Entonces, y se mantiene la circulación por un lado. Y más bien, la nariz es muy irrigada, es bien irrigada. El colgajo de transposición, ¿no? Ya les dije por qué se llama transposición, porque va a transponer tejido sana, ¿no? El colgajo es más del 100%. Entonces, ustedes pueden ver acá, este es el defecto y el colgajo es más grande, es más del 100% del lado del defecto. Y al pasar este tejido, está transponiendo, por eso se llama de transposición. Cuando un colgajo transpone el tejido sano, es de transposición, ¿no? Y miren, se moviliza este colgajo, ¿por qué? Porque aquí lo más probable es que haya... ¿Por qué se va a tapar este defecto con colgajo? ¿Por qué? Porque está en una zona noble. Porque hay estructuras nobles, ¿no? Y esta zona, como acá hay un músculo probablemente, queda libre y esto va a rotar y acá esta zona se injerta. ¿No? Entonces miren, se fue la quemadura. Entonces, acá hay una cicatriz retráctil. Se está haciendo un colgajo. ¿Qué colgajo es este? ¿Ah? No, pero. Primero, el limber. ¿Por qué? Porque acá está la diagonal menor y acá está la proyección de un lado. Acá no hay una La directriz. estilo. Y sigue la dirección de la diagonal mayor. Entonces, este es un colgajo de limber. Miren, se sacó el defecto, se levantó el colgajo y cubrió el defecto. Ustedes ya lo han comprobado, no queda defecto secundario, ¿no? Y ya este paciente ya no va a tener esa cicatriz de gratis tan fuerte. Los colgajos de interpolación son colgajos que se movilizan para cubrir un defecto que esté cerca de él, pero no adyacente. Los colgajos del limber, del Formentel, de la rotación, todos esos son colgajos que están adyacentes al defecto. En cambio, este de interpolación no, es cerca, pero no está adyacente. El pedículo puede ser subcutáneo o bien permanecer sobre la piel sana hasta su flexión y liberación posterior. Entonces tenemos aquí, ¿no? Este es el defecto. Y este es el colgajo que se va a movilizar. Entonces se levanta el colgajo, se cubre el defecto y se deja ahí para que del hecho tome la irrigación a este colgajo. Y para eso pues van a pasar por lo menos unos 15 días. Después de eso se corta esto, ¿no? Se libera. Esto si se quiere se devuelve
O si no, se hace estos cortes y se cierra, ¿no? Pero ya el defecto está completamente cubierto por tejido. Igual acá. Este es el defecto, se levanta el colgajo, se cubre el defecto, se deja ahí durante 15 días, de ahí se corta y ya no tiene ese tejido redundante. Son colgajos de interpolación. Los colgajos bilobulados, ¿no? Estuvieron en la práctica. El defecto, se diseña el colgajo primario que tiene el mismo diámetro que el defecto, y el colgajo secundario tiene la mitad del diámetro del colgajo primario. Entonces el secundario cubre al primario y el primario va a cubrir el defecto. ¿No? Entonces, estos son colgajos bilobulados. Miren un ejemplo. Este de acá es un cáncer, es un vaso celular. Entonces se retira con margen de seguridad. ¿No? Miren el efecto que queda. Se dibuja el colgajo primario, el secundario, se levanta el colgajo, se cierra y miren cómo queda. Si nosotros no diseñamos este colgajo secundario, esta ala de la nariz va a quedar muy levantada, porque esto va a tener que cerrar completamente. Y miren aquí, está ligeramente levantada, ¿no? Pero por lo que le hemos puesto el colgajo secundario para cubrir ese defecto. Si no hubiésemos hecho eso, pues hubiese quedado más levantada. Y miren el resultado. Cuando pasa el proceso de inflamación, acá ya se han retirado los puntos, ya la altura es casi similar. Si no se hubiese puesto este colgajo secundario, esta ala estuviera más levantada. Entonces se notaba feo. Acá todavía está con las restritas, pero la ventaja del colgajo es similar en color, textura, y no va a retraer. Ahora viene el colgajo de Lindbergh. Los ángulos son de 60 y 120 grados. A diferencia del Fornestel, ¿cuánto tenía? 150. Entonces, en el diseño del colgajo, la diagonal menor se prolonga una misma longitud de esta y se traza la paralela al lado conectante de la emergencia de la prolongación. Entonces, se dibuja 120 grados y 60, la diagonal menor y los lados, ¿no? Este colgajo de Lindbergh tiene 4 opciones, pero solamente vamos a usar una. Pero tenemos 4 opciones para poderlos diseñar y utilizar. 2 en la inferior y 2 en la superior, ¿no? Se levanta el colgajo y se cierra completamente. Ya los alumnos que han estado en la práctica lo han podido comprobar. Un ejemplo, miren, este es un cáncer. Se ha hecho el diseño, la diagonal menor y se levantó a un lado. Aquí está cómo cubre el defecto y al final cómo cierra. Y después de año y medio, la cicatriz es mínima, ¿no? Solamente se va a notar esta. La otra que está siguiendo el surco, y se nota. La que está en contra del surco, así. ¿No? Otro ejemplo. Entonces este por abajo se levanta y va a cerrar completamente. ¿No? El de tu Formentel, como les dije, se prolonga la diagonal menor, se prolonga uno de los lados, la bisectriz y la paralela a la diagonal mayor, ¿no? Acá, bueno, acá están todas las fórmulas, todos los ángulos, pero les he dicho de la forma práctica. Los ángulos son de 150 y 30. Un ejemplo, otro cáncer. Miren, si nosotros ponemos diagonal menor,
la diagonal, el lado, que es la prolongación, y esta es la disciplina. Y esta es la horizontal o la línea perpendicular o perdón, paralela a la diagonal mayor. Se moviliza y se cierra, no queda el efecto similar. Podemos hacer, de acuerdo a las necesidades, podemos hacer múltiples trabajos. Por ejemplo, en este caso el defecto se ha hecho como si fuera un rombo y tenemos dos opciones para poder cerrar. Se movilizan los por bajos y se va a cerrar completamente. No va a quedar úlceras residuales. Miren. Aquí ¿qué es extremidades? ¿Ah? ¿Qué? Miembro inferior. Inferior. ¿Pero qué es? El muslo, ¿verdad? El muslo. ¿Y esta Cara curva que ven anterior. acá? ¿Qué es esto? Ah. Una quemadura, pero que acá es el músculo. Entonces, ¿sobre el músculo se puede colocar un espejo? No. Sí, Sí se puede. sí se puede hacer. Claro que se puede colocar. Cuelgas los Pero aquí pelos. lo que se ha hecho esto es para demostrar que se puede hacer por bajo por docencia. ¿No? Miren, se diseñó, se movilizan los por bajo y se cierra completamente. Todo esto se podría haber evitado con un micrófono. Pero por cuestiones de docencia se hace. Queda mejor. Siempre hay que dejar drenajes. Las ecaplastías. Han podido comprobar las ecaplastías. Hay algunos que han hecho ustedes de 60 y hay otros que han hecho de 25 grados. Entonces, la cetoplastía, el cuerpo de la seta es la cicatriz y se puede hacer por inclinaciones diferentes. ¿No? Se dibujan los brazos y se ponen los por bajo. Cuando miren, se hace de 60 grados, la cicatriz va a rotar 90 grados y se va a ganar 75% de longitud. Entonces miren acá. Cuando el ángulo es de 30 grados, solamente se va a aumentar 25% de longitud. ¿Se dan cuenta? Si esta cicatriz fuera de 2 centímetros, ¿cuánto ganaríamos acá? 2 centímetros y medio en la mayor. Igual, cuando lo hacemos con ángulo de 45 grados, esto va a aumentar el 50%. Si seguimos de 2 centímetros, ¿cuánto tendría esta? 3. Y cuando lo hacemos de 60 grados, miren, donde es de 60 grados, aquí va a haber mayor tejido que se va a transponer. Por lo tanto, esto va a ser mayor. Se aumenta un 75%. Si este es de 2 centímetros, ¿cuánto ganaría? Entonces, para el examen, vamos a preguntar cuánto se ganaría si se hace con ángulos de 90 grados. Ojo, ya les dije una pregunta. ¿No? Entonces, nuevamente, miren, todos los lados deben ser iguales. ¿Ya? Y si este era perpendicular, con ángulos de 60 grados, se va a cambiar la cicatriz y se va a hacer horizontal. Un ejemplo. ¿Se acuerdan cómo eran las cicatrices de la línea de Gardner en la cara? Venían así, ¿verdad? Esta cicatriz está cortando esa línea, por lo tanto se nota. Y cuando el paciente sonríe, le decimos, enséñame tus dientes, retrae y va a enseñar la encía. ¿No? ¿Por qué? Hay una cicatriz retráctil.
¿Ya? Entonces, ¿qué se le va a hacer a este paciente? Porque queremos que esto se incremente la distancia, que ya no sea retráctil, por lo tanto se le va a hacer una secaplastia. Miren esta puntita, ahora está aquí. Y esta punta ahora está hacia abajo. Entonces hemos ganado el tejido. Aparte de eso se le ha hecho un injerto en toda la línea. Entonces el paciente, miren ahora, ya no se le nota, cuando se le pide que enseñe los dientes, ya no enseña la encía. ¿Por qué? Porque ahora tiene mayor cantidad de tejido y esto ya no va a retraer. Ese es el objetivo de la secaplastia. Se puede hacer a 4 por bajos, se puede hacer combinaciones, ¿no? Por ejemplo, miren, secuela quemaduras, cualquier desastre. Se va a hacer a 4 por bajos y una vez que se movilizan los por bajos, ya la paciente puede abrazar a su familia, ¿no? Porque así es un modo. Entonces, miren, antes tenía un ángulo menos de 90, ahora sí ya tiene un ángulo de 145 grados, ¿no? Pero, como todo esto es quemadura, hay que tener mucho cuidado, porque miren, aquí está sufriendo. Esta parte de acá se va a cruzar, se va a ver una licencia. Pero bueno, es más fácil insertar este pedacito que hacer de todo lo que. Otro, miren, esta es una cicatriz retráctil. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a retirar esta cicatriz y vamos a hacer una secaplastia aquí, otra secaplastia acá, y este colgajo lo vamos a llevar como si fuera de avance. Entonces, miren, se ha movilizado todo esto y ahora el paciente puede extender completamente la extremidad. Pero se han hecho sumatorias de colgajos, ¿no? 2 secaplastias y un colgajo de avance. Colgajos a distancia. Los colgajos distantes desplazan tejido de una región anatómica a otra. Los locales lo hacen dentro de una región anatómica. Directo, un tipo operatorio, por ejemplo, el colgajo FAN, y directo el colgajo inguinal, que es el último objetivo. ¿No? Miren los colgajos a distancia. Este colgajo deltopectoral, deltoides y pectoral, se va a llevar a otra región anatómica que es la cabeza, ¿no? Aquí del abdomen para cubrir el dedo, o del surco para cubrir los dedos, ¿no? Cuando hay defectos, colgajos en la mano. Son colgajos a distancia, ¿no? Y esto es otro tipo de colgajos que se utilizaba para hacer la reconstrucción de nariz, pero esto es una historia, ¿no? Entonces, antes, en la antigüedad, a los que eran ladrones y a los que eran infieles, ¿qué les hacían? Le cortaban la mano. La mano, no, si eran infieles, les cortaban la punta de la nariz. Es lo que debería hacerse ahora, ¿no? Un ratito. Ah, no, pero me quería hacer. Ah, ya, pues. Buenas tardes. Entonces, si le cortaban la punta de la nariz, eso era. Entonces era más difícil reconstruir. Entonces, no tuvieron otra idea que hacer un colgajo saiyajin, ¿no? Del abdomen hacia el antebrazo y del antebrazo hacia el. ¿Cuánto demoró esto? No recuerdo meses. Entonces estar en esa posición es un poco más difícil. Ya, el colgajo plan, ¿no? Entonces, acá está el recto. Esto se va a utilizar para hacer la reconstrucción de mama, me lo preguntó la doctora. Entonces, esto se hace en un solo tiempo, ¿no? Pero este es muy, tiene poco volumen. Miren aquí, esta mama es de mayor volumen. Entonces se ha hecho una reducción mamaria para que la otra mama, con la reconstrucción que se ha hecho y se ha colocado el implante,
queden simétricas. Por bajo a distancia indirecta, por bajo original. Miren, esto ocurrió por culpa de este árbol. Entonces se produjo un development, o sea, como development guante, donde sacas el guante, así lo evito. La parte cutánea como un y quedó solamente la estructura eléctrica. Entonces se tuvo que hacer este por bajo y de ahí, después de 3 semanas, se corta, se remodela y se le da la forma de, por supuesto que esto es algo muy grotesco. Entonces posteriormente se hicieron reconstrucciones para adelgazar que el trabajo pueda tener algo de simetría. La uña, pues ustedes, quien no usa ahora uñas postizas, se colocan en casa de simetría. Sí. Y por último, lo por bajo libre. Se debe el por bajo con un líquido venoso, el cual se anastomosa a otros vasos con el área receptora para mantener la protección mínima y pues cumplir con el concepto, ¿no? Por ejemplo, por bajo de la dirección. Este es otro por bajo, ¿verdad? Miren cómo está esta pierna. Está completamente con los huesos expuestos, los músculos y todo. Entonces, esto se podrá cubrir con un injerto. ¿Sí? No, Parece nicho, cuando hay estructuras dobles expuestas, se tienen que cubrir con un por bajo. Entonces, miren, se identifican los vasos y se va a levantar este por bajo y se va a llevar hacia la zona receptora. Miren, después de 6 meses, como prácticamente el por bajo está prendido y el paciente salvó la extremidad. Ahora este es el por bajo radial, ¿no? Miren, este es el pulgar, ¿no? Y este es el por bajo radial. Entonces se hace este diseño, se levanta todo el por bajo y se va a hacer la reconstrucción pequeña, ¿no? Entonces se coloca una sonda, se va a colocar dentro de la sonda un injerto para hacer la neuretra, se va a recrear el glande y el flujo orgánico intersticial. Se hace la anastomosis, pueden mirar las curas, y acá está la sonda y acá está el injerto que se ha colocado para que se vea. Siguiente, ¿no? Ya tiene la forma, se hace la reconstrucción de la retina y aquí tenemos ya la reconstrucción. Por bajo, microquirúrgico. No solamente este le va a servir para que el paciente no pierda su identidad. La otra cosa no le va a servir. Siguiente. Por bajo musculares. Entonces, aquí vamos a tener varias cosas. Cada músculo superficial va a proveer conexiones vasculares vía perforantes musculocutáneas en la piel sobre todo. Nosotros ya habíamos visto en el dibujo cómo salen los vasos de los músculos, salen unas perforantes hacia la piel o también siguen por los tabiques. Esto va a permitir incluir el segmento de piel con el colgajo muscular subyacente. Hay patrones de circulación que están basados en los vehículos que tienen cada músculo, ¿no? Entre su origen y su inserción. Generalmente, por cada arteria hay 2 venas. Siguiente. Los pedículos. Tenemos un pedículo dominante cuando este es vital, es crítico para la supervivencia muscular. Cuando hay múltiples pedículos, generalmente uno es el dominante. Pedículos menores son los no dominantes. Pedículos secundarios son vasos segmentarios que pueden incluir el músculo a pesar de llegar al vaso dominante mayor. Siguiente. Entonces, Mattes y Naheim, ellos estudiaron los músculos y los dividieron en 5 grandes grupos, ¿no? El grupo 1, que tiene un solo vaso que va a nutrir a todo el músculo, ¿no? El siguiente tiene
Y el grupo 5 tiene un dominante y secundario. Siguiente. Entonces el tipo 1 es un único pedículo vascular que va a entrar al músculo. El músculo puede ser elevado sobre este pedículo. ¿Qué ejemplos tenemos? El abductor del meñique, el abductor portocelular, el aconio, el meñique dorsal. Pero lo que más utilizamos son el brasileño y el tensor de la fascia larga, el más externo. Entonces, miren, tenemos aquí el músculo tensor de la fascia larga, ¿no? Que viene de la vertebral superior, se va al trocánter y al tracto iliomedial. Entonces, la parte muscular solamente del tercio proximal. Siguiente. Entonces se hace este diseño, es de la úlcera, se va a sacar todo este tejido fibroso, se va a hacer el diseño, se va a movilizar el colgajo, ¿sí? Y cierra completamente. Y este tejido se va a cerrar, ¿no? Este tejido, han visto como se ha hecho en la práctica del bebé, esto cierra, porque este tejido se avanzó, ¿no? Como si fuera el cierre siempre es el drenaje. Siguiente. El tipo 2 tiene un pedículo dominante y un pedículo dominante. El músculo va a sobrevivir cuando se eleva basado en el pedículo dominante. Entonces tenemos ahí todos esos ejemplos: el abductor del primer y quinto dedo, el coraco braquial, el flexor pulgar del carpo. Lo que más usamos son los que están en rojo, el gracilis y el sol. ¿No? Pero también tenemos el esternocleidomastoideo, el trapecio, el tríceps, brazo medial, platisma, el oneo, el femoral, siguiente. Entonces, miren, aquí tenemos al gracilis, ¿no? Se viene desde el pubis hasta la tibia. Entonces, viene por la cara interna del muslo, siguiente. Entonces, miren, este es un pedículo, es un músculo bien delgado, siguiente. Entonces, aquí se ha hecho el corte, se ha desinsertado, y acá está el siguiente, y lo podemos utilizar como trabajo libre para hacer bien desde el músculo elevado hasta la pierna, ¿no? El tercio distal de la pierna. Como es músculo puro, se injerta, ¿no? Miren, acá se ha injertado, hay unas pequeñas úlceras residuales, pero que al final se realiza. Siguiente. Igual, una úlcera o una osteomielitis crónica se ha hecho la limpieza quirúrgica, se ha llevado el músculo, se ha injertado. Miren, inicialmente se pone de este color, pero después, ¿no? Se aclara. Y como este músculo se ha denervado, se atrofia. Y cuando ya se atrofia, ya solamente queda más delgado, ¿no? Y ya puede pasar desapercibido. Otro, para hacer la cubierta, miren, de la bolsa total, se injerta. El tipo 3 tiene dos pedículos dominantes, cada uno puede nutrir el músculo por separado. Los que más usamos son el glúteo mayor y el recto del abdomen. Siguiente. Miren cuál es la distribución del glúteo, ¿no? El sacro, el glúteo, y se va a llegar hacia el trocánter. Entonces, esta es la disposición de las fibras. Siguiente. Y nos va a ayudar para hacer la reconstrucción de las úlceras sacras e isquiáticas. Entonces, miren, aquí por ejemplo se ha utilizado dos colgajos, uno superior y el otro inferior. Entonces se moviliza, se hace la limpieza quirúrgica, se movilizan los colgajos, se lleva a circular al centro y se cierra completamente. Siempre se deja drenajes, ¿no? Siguiente. Igual, acá en una úlcera sacra se han movilizado dos colgajos en Bellé, ¿no? Ustedes han visto solamente un lado, un Bellé unilateral. Pero si hubiésemos hecho de un lado contrario, hubiésemos hecho bilateral, ¿no? Un muchachito. Siguiente. Esta es una úlcera isquiática. Miren, esta es la técnica para poder sacar las úlceras isquiáticas.
se pinta con azul de metileno y se fija con agua oxigenada. Entonces se va a aplicar este color. Hacemos la disección y cuidamos de que si en algún momento se nota algo azul, quiere decir que nos estamos metiendo a la bolsa. Tenemos que salir y otra vez. A ver, ¿y saben qué es esto? Este es el pisto. Cuando estas úlceras se producen porque hay mucha presión sobre una superficie ósea. Entonces, si sacamos este hueso limpio, lo limamos, todo, entonces ya no va a tener la procedencia ósea para cada otra úlcera. Entonces, por eso es que se saca. El mismo día van a ver ustedes con el doctor la reconstrucción de las úlceras por presión que se van a sacar con pausantes. En este caso, el isquio, la cresta, el trocánter o la de siguiente. Bien, se sacó la úlcera, se hace la reconstrucción y se avanza. Siguiente. Y se cierra. Siempre dejamos un diagonal. Siguiente. El tipo 4 son pedículos oculares secundarios, generalmente de igual tamaño. Cada pedículo aporta irrigación una porción del músculo. Se puede seccionar 2 o más, siempre un limitado número de pedículos, y transponer una porción del músculo. El que más usamos es el tibial anterior, el sartóides. Tibial anterior. Siguiente. ¿No? Miren la disposición del tibial anterior. ¿No? Toda la parte anterior de la pierna. Si nosotros levantamos el músculo, vamos a ver todos los vasos que va a tener. Si nosotros cortamos, vamos a tratar de cortar la mitad más, o preservar la mitad más 1 para conservar todo el músculo. Siguiente. Siguiente músculo. La función del tibial anterior es la dorsiflexión del pie y sirve para cumplir el tercio medio de la tibia. Siguiente. ¿Cómo hacer la disección? Miren acá los vasos, ¿no? Las perforantes. Siguiente. Igual vamos a cortar estas perforantes y se va a movilizar el músculo. Entonces esto es lo que llamamos el arco de rotación. ¿Hasta dónde va a llegar para cubrir este músculo? Siguiente. Y el tipo 5 es un pedículo dominante y pedículos segmentarios, ¿no? Que van a entrar por los dos polos opuestos del músculo, y el músculo puede sobrevivir aquí, ya sea con el pedículo dominante o su pedículo segmentario. Aquí tenemos el gran dorsal y el pectoral mayor. Siguiente. Entonces, miren, acá tenemos la arteria torácico-dorsal y acá son las arterias pectorales. Entonces, por cualquiera de estos dos vasos puede sobrevivir el músculo. En este caso se van a cortar las vertebrales y va a quedar sobre la arteria torácica. Y se puede movilizar este músculo con una isla de piel, de acuerdo a la necesidad que vamos a tener. ¿No? Miren las perforantes vertebrales. Siguiente. Acá tenemos la arteria torácico-dorsal, la torácico. Siguiente. Acá vamos a dibujar la isla de piel. Siguiente. Cómo se diseca, se levanta el músculo. Siguiente. Y se va a llevar para hacer la reconstrucción, en este caso de la mano. Como este es un músculo plano, como decía la doctora, siempre hay que colocar un implante mamar. Entonces, bien, se hace la reconstrucción, pero esta mama es pequeña, entonces también se agarró y se puso su implante en el otro lado para que más o menos quede simétrico, ¿no? Porque aquí agarramos una mama así de este tamaño y la otra chiquita. Entonces, lo que los pacientes quieren es que haya mayor simetría. Siguiente. Ahora vienen los trabajos fascioculares. Siguiente. Es un colgajo que cubre piel, tejido celular subcutáneo y fascia profunda. Están mejor vascularizados que los colgajos cutáneos
porque incluye la fascia, ¿no? Con sus piezas superfaciales. En la zona de órgano siempre tiene cierre directo. Siguiente. La vascularización se basa en los restos vasculares de la cara superficial de la fascia profunda, los cuales están ocupados por arterias perforantes que atraviesan la fascia y provienen de arterias sectocutáneas o musculocutáneas. Siguiente. ¿No? Aquí está, esta es la fascia y va a estar irrigado por estos plexos, ¿no? Entonces, por bajo fascio cutáneo, imagínense, de ahí de todo esto hasta la piel. Entonces está bien irrigado. Siguiente. Igual, cobertura de partes nobles para movilizar tejidos y pérdida de función motora, necesidad de conservar ejes arteriales principales, muchos receptores de descontaminación, ¿no? Y sobre todo para cubrir zonas de poco grosor, porque antes, cuando se inició con el microcirugía, mucho se utilizaba el bajo orbital dorsal para todo. Entonces se tenía que reconstruir un pie, el dorsal ahí. Entonces, no tenía que usar, no había zapatos para la siguiente. Clasificación de formas de Lambert, naces en la K y en la K. Nosotros vamos a utilizar la de Coleman Lambert. Siguiente. El Coleman Lambert tiene 4 grupos. Primero, el grupo A, perforantes fasciocutarias múltiples que entran en la base del por bajo y se extienden en todas las longitud. B, perforantes fasciocutarias únicas, tamaño integrado. C, múltiples perforantes pequeñas a lo largo del receptor facial, la vibración está en el por bajo. Y D es igual que C, pero agregándole hueso o músculo. Siguiente. Y 4, ¿no? Son múltiples perforantes, ¿no? Fasciocutáneas, que están a lo largo o en la base del por bajo y se van a extender toda la longitud. Siguiente. La de tipo B es una perforante fasciocutánea única. El tamaño modelado, fasciocutáneo, y se puede utilizar como por bajo en vivo. Siguiente. Estas son múltiples perforantes pequeñas, pero están en el centro, ¿no? La integración está aquí, por abajo, no son múltiples perforantes. Tienen que movilizarse, sacarse el centro y se moviliza mejor. Siguiente. Igual, pero se le ha agregado hueso, o puede agregarse el Siguiente. Vamos a ver los ejemplos. Variantes de los fasciocutáneos en península, en isla, fascio adiposo y fascio facial. Siguiente. Península. Esta es la fascia y se levanta con todo el por bajo, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Como si fuera para el trabajo del tensor de la siguiente. En isla, donde no se utiliza todo, sino solamente una parte de la piel se va a utilizar, por bajo que se puede mover. Siguiente. Fascio adiposo, la fascia con la grasa. Siguiente. Fascia facial, solamente la fascia. No, en algunos casos se utiliza la fascia vertebral para hacer la reconstrucción del siguiente. Algunos casos. El corajo tóraco dorsal, pedículos perforantes intercostales S7, magnetigástica, es tipo A de Coleman Lambert, sigue para la reconstrucción mamal. Siguiente. Entonces, miren, se utiliza, acá tenemos un tejido redundante. Si ustedes se tocan, van a tener ahí ese tejido redundante, lo vamos a utilizar, ¿no? Y se hace el diseño, y este colgajo se levanta y se va a avanzar hacia el punto A y se va a formar como un bolsillo. En este bolsillo va a entrar una prótesis. Siguiente. ¿No? Entra la prótesis y esto va a cerrar completamente. Siguiente, vamos a ver la foto. ¿No? Miren, esta puntita de este colgajo estuvo abajo. Esto se movilizó, esto cierra y aquí está la prótesis. Entonces, esto va a cerrar. Ustedes lo ven acá. Y acá en el otro lado, ustedes están viendo una superficie porque la mama, que es la más grande, la están reduciendo, ¿no? Para que las mamas sean simétricas. Siguiente. Miren, se ha colocado la prótesis, acá también se ha colocado una prótesis para que sea simétrica. Y a las mamas ya tienen todo volumen, ¿no? Miren
210 y 300 centímetros. Como esta mama ya tiene volumen y de tejido mamario, ya no es necesario colocarle la misma cantidad. Siguiente. El centro pectoral, pedículo dominante, las perforantes de la arteria mamaria interna, las tres primeras, tipo A de forma en Lamberti, y la cobertura de efectos centrales superiores. Miren, acá hay una dermatitis, ¿no? Este paciente estaba recibiendo radioterapia. Miren este tejido fibroso. Aquí esta cicatriz no tiene irrigación. Y al paciente le impedía movilizar el tobillo. Siguiente. Entonces, se diseña este por bajo del dedo pectoral. Aquí están las perforantes. Se levanta el por bajo del deltoides pectoral. Se va a realizar los seres esta cicatriz. Siguiente. Y se va del otro lado. Y en la zona dadora se injerta. Entonces, este por bajo es tu bono. Aquí ya se ha separado, se ha devuelto parte y parte se injertó. ¿No? Y injertó en el siguiente. Y al final el resultado, ¿no? Se injertaron las zonas donantes y los por bajos cubrieron la parte de la cicatriz en el pelo. Entonces, si ustedes se recuerdan, es otra la cara del paciente. Ya no está una cara de sufrimiento en muchas superficies. Siguiente. Por bajo inguinal, es tipo B de forma de Lamberti, el vehículo dominante y les dije que la arteria es circunfleja superficial y sirve para dar cobertura al abdomen, el muslo, el dorso de la mano, y como por bajo libre para colocar el glúteo sobre la boca. Aquí está. Esta es la arteria circunfleja superficial, ¿no? Este es el músculo del sartorio, que lo va a tomar como referencia para encontrar este vaso y poder levantarlo sin dañarlo. Siguiente. Y miren, esta cicatriz retráctil se vuelve quemadura. Se va a liberar con esta cicatriz, se va a colocar el por bajo, se va a fijar estos dedos penetrados, ¿no? Y ya esta paciente pues ya no va a tener tanta retracción de los dedos. Siguiente. El por bajo fetal tipo B también de forma Lamberti y sigue con la cobertura del tercio inferior del pie, el talón y el mayor lateral. Siguiente. Miren este defecto. Es una pérdida de tejido, ¿no? La región del talón. En otros tiempos, ante estas situaciones, ¿qué hacían? Amputaban. Entonces, gracias a este por bajo, miren esta línea. Entonces, vamos a ver que la arteria sural está contenida dentro de este tejido. Entonces, se va a liberar, se va a levantar este por bajo. Aquí están las cabezas de los gemelos. Y se va a movilizar este por bajo 180 grados. ¿No? Miren, ¿se acuerdan que la línea esta estaba aquí? Entonces, al movilizarse 180 grados, está cubriendo ahora el efecto del talón. Todo este por bajo, este tejido, se cubre con un injerto. Y al final, toda esta piel se cierra. ¿No? Y en la zona de anate también se cubre con un injerto. Siguiente. Por último, el por bajo interroso posterior es tipo C de forma de Lamberti, sirve para la cobertura de todo este brazo, la muñeca, la opción dorsal de la mano, la primera pintura y el pulgar. Siguiente. Este por bajo es como si fuera en caso similar al central, pero en la extremidad superior. Miren este defecto. En otras circunstancias, igual, esto terminaría en una aplicación, pero el primer dedo de la mano es el primordial, no vale el 50% de la mano. Entonces, se tienen que hacer todos los procedimientos necesarios para salvar este dedo. Entonces, mire, se ha dejado por bajo, siguiente. Esta es la zona dadora. De aquí se ha llevado este por bajo y se ha cubierto esta zona. Entonces, se salvó el pulgar, el paciente puede hacer los movimientos y lo que se cubrió, aparte del paciente terminal de la protección del siguiente. Otro ejemplo por bajo radial, ¿no? Que
se va a utilizar, así como se hizo para la reconstrucción de pecho, utilizando más tejido, también se va a llevar a hacer la reconstrucción del segundo dedo, ¿no? Y el paciente puede realizar su movimiento. Siguiente. Otro por bajo en medida libre para una fístula. Y entonces se hace la anastomosis, se lleva por bajo, va a cubrir el defecto y miren ahora, siguiente. Ya no tiene esa fístula, se ha llevado, se ha hecho la reconstrucción y el paciente se salvó del primer cáncer. Fístula plana en manto está comportando, por bajo de la vena. Siguiente. Y por último, el por bajo tipo D de forma Laverty, para la reconstrucción ortológica y el vehículo final de la columna radial. Siguiente. Miren este cáncer. Siguiente. Se ha hecho la resección de la tumoración, se ha puesto una placa de titanio y acá está el por bajo, ¿no? Se ha fijado, se ha hecho la anastomosis. Miren ahora, miren. Este paciente tiene ya salvó, ¿no? Por lo menos y para no saber más de él. Siguiente. Terminamos. Gracias. Preguntas, doctores, preguntas. A ver, después pasan la lista, por favor. Ahí te voy. 5 minutos de avance. 3:15 empezamos, por favor. 3:15 empezamos.